Este es un podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex, un espacio de ideas, inspiración e historias de cambio desde el ámbito empresarial. Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes. Estamos aquí producto de los propósitos de Año Nuevo. Estamos Karim y yo como en el primer podcast y tenemos a nuestro primer invitado del año, que es el maestro Merino. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. Qué bueno. ¿Cómo estás, Karim? Muy bien, muchísimas gracias, maestro, por esta invitación. Y la verdad es que este año tenemos un gran objetivo, que es grabar 52 episodios de nuestro podcast. Y si es posible, muchos más, ¿no? Entonces esperemos que de aquí salga algo muy bueno, como siempre lo dice Íñigo. Y lo creo también firmemente. No sabemos lo que estamos haciendo, pero estamos haciendo algo diferente por las cosas que creemos y las convicciones que tenemos. Fantástico. Bienvenido. Al menos 52. Pues yo creo que es algo que podemos alcanzar fácilmente con decisión, ¿no? Con compromiso. Es importante que las metas siempre te las hagas así, ¿no? Como que sea algo que sí te exija, pero que sea alcanzable, porque si no te pasa eso de que este año voy a poner fitness y te quieres que me voy a inscribir en la mañana a yoga y luego pesas y luego la bici y aguantas 3 días y se acabó. Sí, te quieres comer todo el año en un solo golpe y la verdad es que no se puede. Yo creo que a todos los niveles, empresariales, personales, las metas deben de ser pequeñitas porque si no, tú solo te saboteas, ¿no? Empiezas a pensar en que lo puedes hacer y es como cuando haces una carrera, la quieres hacer lo más rápido posible, ser el primero en todo momento y en realidad creo que es algo más mental, ¿no? De ir ganándote a ti mismo a cada paso y creo que esas son las metas, ¿no? Poco a poco. Sí, como dicen, algo cuantificable y de poco a poco y también respondiendo un poco al ambiente, ¿no? Uno puede tener una planeación, pero todo cambia, ¿no? Siempre la vida es así, en un entorno también cambiante. eso me interesa mucho ahorita platicarte, más la profesión que tienes, porque creo que es esto, o sea, muchas veces nos planteamos metas, pero también hay gente que dice, pues yo la vida la vengo sin metas, o sea, como venga y la adaptación a la realidad que me estoy enfrentando, creo que también eso tiene un valor bien interesante. Lo digo porque muchas veces el tema de arte, de creación, de imaginación, de inventiva, tiene que ver con eso. Hay veces que, pues yo también creo que me dedico a un tema de creación, ¿no? O sea, producción de contenidos, generación de estrategias, ideas, y muchas veces no tengo idea de cómo empezar. Sí tengo como un pequeño objetivo y un esbozo de lo que quiero lograr, pero de repente también sobre la marcha algo me van haciendo y vas construyendo, ¿no? Entonces, no sé cómo funciona realmente ya en el punto del arte, pero creo que es algo que me gustaría saber, ¿no? Esa dualidad entre tener un plan muy claro, que yo soy mucho de planes, pero también cómo hacerle para irse así a la primera, ¿no? Y a la de Dios y lo que venga. Fíjate que yo creo que estás hablando de dos conceptos bien utilizados, muy comúnmente mencionados, pero no tan claros para las personas. Uno de ellos creo que sería la creatividad. Perdón, probablemente tengo que estar un poquito más cerca. Y el segundo sería la inspiración, ¿no? Okay. O sea, es una palabra como muy romántica, pero que en realidad pues nadie sabe qué es, o sea, como un concepto tan claro, ¿no? O sea, si yo te digo ahorita, te define inspiración, o sea, a lo mejor, pues sí puedes crear algo, pero no tienes tan claro esa palabra, ¿no? Y siempre quizás la remontas a algo más así, romántico, más de la parte espiritual o de la parte emocional. Y por otro lado, la creatividad, de alguna forma también, ¿no? Las personas la relacionan a las personas que están, pues, como más relajadas, más en un rollo más libre, ¿no? Y creo que más está cercano a una cuestión de inteligencia, o sea, la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Creo que está muy cercano a lo que es la creatividad, ¿no? Sí, hay una frase que a mí me gusta, que a ver si me acuerdo, porque nunca me acuerdo de las frases, pero que la creatividad es la inteligencia jugando, ¿no? Entonces es como esa capacidad que tienes para que esa inteligencia la lleves al mundo de la creación, de la espontaneidad, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso y tienes razón, la parte de la creatividad y la inspiración, y creo que son incluso hasta a veces mundos diferentes, ¿no? O sea, que tienes que ir como logrando que se vayan uniendo en tu cabeza para que tengas inspiración para crear cosas, ¿no? Sí, y de alguna manera creo que lo que vincula el arte profesional con la vida práctica, que quizás a veces se distancia, ¿no? O sea, en la idea de las personas, el mundo práctico es uno, el mundo creativo es otro, y creo que en realidad es lo mismo. Lo que lo distancia, pues, es un método, ¿no? O sea, realmente parecería que la creatividad es... hay una escena que me encanta de una película de Charles Chaplin, de cómo creó su personaje, ¿no? Y entonces es una escena... no sé cuál es el concepto en cine, que es como una escena muy rápida, ¿no? Donde empieza
en un lugar donde hay pelucas, sombreros, ¿no? Ropa, empieza a buscar y corre, va, viene, baja, sale, ¿no? Y de pronto le aparece mágicamente el sombrero, el bastón, ¿no? Y en realidad no es así, o no fue así, ¿no? O sea, lo cuenta así, quizás como una anécdota de, no, pues me encontré un sombrero y de ahí se me ocurrió. Pero en realidad fue un ensayo y error, ¿no? Probar estrategias, ver la respuesta del público, el poder él mismo probar posturas, estrategias. Incluso yo escuché una vez que Charles Chaplin participó en un concurso de imitación de Charles Chaplin y quedó en tercer lugar, ¿no? Claro, entonces eso es como, wow, ¿no? Porque hay un método. Yo creo que todo el arte tiene un método. Sencillamente sucede que pues de pronto es mejor o es esa parte romántica. Es bonito idealizar, ¿no? El mundo artístico como algo libre de un método, de una atadura, ¿no? También pasa en la empresa y creo que pasa en todo, porque para narrar una historia tienes que hacerla entretenida para que el que la esté escuchando, leyendo o viendo, pues, o sea, le parezca atractivo. Entonces, pues tiene todo este arco del viaje del héroe, donde se le aparece algo, pero realmente es un chorro de trabajo. Y creo que se confunde más en el arte que en lo demás, de que tienes que estar como que picando piedra, intentándolo. O sea, Mark Twain dice que escribía 100 hojas diarias, una cosa así. O sea, obviamente, o sea, no era... Y como que se pierde mucho eso, ¿no? Parece que el artista va a estar así, y ya, ¿no? Claro. Pero realmente está, pues, intentándolo todos los días hasta que le sale algo... pues que le gusta, ¿no? Sí. Y además creo que eso es bien interesante porque uno piensa que es espontáneo, ¿no? Como que nada más de repente sale la semillita que tú piensas, y voy a ser artista, y de la noche a la mañana sale una florecita, como que crece de donde pueda. Y creo que también eso ahorita decías, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso en el cine? Creo que es un hiperlapso, ¿no? O una representación rápida o acelerada de la realidad. Y creo que está bien para las personas que lo ven, ¿no? O sea, para nosotros los espectadores, pues al final nos interesa mucho conocer la historia, que inicia en un punto y termina en el otro, en el cual la persona es artista y ya puede hacer las cosas y dibuja la Capilla Pero esa historia sería cómo empezó, luego cómo conoció a alguien importante, luego cómo fue su primera obra y cómo se hizo exitoso. Porque daría mucha flojera poner diario estuvo haciendo nada porque no le salía durante 10 años. Diario estuvo esforzándose diariamente en hacer una línea. Sí. O sea, por ejemplo, yo soy pésimo escribiendo, o sea, soy zurdo y mis líneas son como parábolas. O sea, yo quiero hacer una línea recta y no me sale. Yo tendría que a lo mejor diariamente hacer 500 veces una línea hasta que la línea se haga derechita. Claro. Y creo que esa es la historia que no nos cuentan atrás del artista. O sea, todo ese esfuerzo que hay detrás, o de cualquier persona, ¿no? Que es exitosa. Todo ese proceso interno que trabaja de una manera muy fuerte para lograr lo que puede hacer al final. O sea, no cualquiera hace una pintura. O sea, yo he intentado pintar y lo único que me sale es 2 rayas. O sea, es todo, ¿no? difícil. Hay una frase que me gusta mucho de Da Vinci que es de, si la gente supiera todo el trabajo que puse en mi obra, no les parecería tan extraordinaria. Está muy chido. Sí, porque le agregas valores mágicos, espirituales en ese tiempo. O de don, de que él nació con Exacto, él, ¿no? de una genialidad, ¿no? Que quizás es algo que también se vincula mucho con el arte, ¿no? La existencia de los genios, que seguramente ahorita podemos platicar de eso. Y bueno, a mí me gusta con respecto al tema de la inspiración, siempre retomo esto que está muy popular como en redes sociales, ¿no? Frases que Picasso nunca dijo, como que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Digo, no sé si la dijo él realmente o no, pero la frase es buena. Y se escucha bien cuando la pones en una foto que está Picasso al lado, sí, ¿no? Entonces, la idea de estar trabajando constantemente para que la inspiración aparezca, ¿no? Claro. Sí creo que tiene algo de misterio, algo mágico, un origen inexplicable a algunas ideas, pero es un conjunto de experiencias, de lecturas, de investigación, de vivencias, de colores, de sentimientos, ¿no? Que de pronto en ese momento determinado, por estar trabajando cierto camino, aparece, ¿no? No es tan espontáneo como... yo siempre le hago burla a mi mamá con eso, ¿no? De la generación espontánea. Yo me acuerdo de la secundaria, que en algún momento se creía que las ratas y los animales aparecían de la ropa, ¿no? De la ropa sucia amontonada, ¿no? Mezclabas, ¿no? Mezclabas el maíz con un poco de agua y aparecían los animales, ¿no? Entonces esa generación espontánea creo que no existe, creo que son procesos.
Y precisamente en el tema, yo creo que en general, ¿no? O sea, como decía ahorita Íñigo, una dieta, un algo, tú tienes que tener un proceso, una meta, un objetivo y es un camino, ¿no? Un camino que se van dando, a veces para algunos sí es así, muy lineal, como decías, o sea, que de pronto dicen quiero ser artista, empiezan a hacer 2, 3 cosas, tienen el camino adecuado y llegan. Y hay unos que van, vienen, regresan, tropiezan, caen y llegan. Y hay unos que no, ¿no? Hay unos que tampoco llegan. Pero quedan ahí y a lo mejor buscan otra opción, ¿no? Y hacen algo diferente. Sí. Basados en alguna inspiración que les llegó en su momento. Tu camino ha sido particular, no ha sido como el tradicional de un artista, ¿no? Así es. Yo considero que es ese. Porque, ¿cómo fue que empezaste en el arte? Bueno, yo creo que el deseo de hacer algo creativo siempre estuvo. Ahora que veía la historia de Walt Disney, me gustó y se me hizo inspiradora de manera retrospectiva, ¿no? O sea, si yo hace 20 años hubiera visto... Mirin es una enciclopedia, perdón, ¿De frases? No, de historias empresariales, porque la madrugada no duerme porque tiene insomnio. Y no sé en dónde encontré un programa y ya sabe la historia de todos los empresarios. Pero bueno, perdón. Sería muy Pregúntale bueno, el que quieras, sabe la historia. Sería muy bueno para este podcast que tuviéramos a Merima atrás, haciendo un guión en la que nos pase historias así de empresarios. Sí, es que justamente... de pronto no sabía qué hacer con mi tiempo entre las 3 y las 5 de la mañana cuando el insomnio me ataca y decidí, encontré esa serie de videos de cómo surgieron ciertas empresas que son muy habituales o comunes para nosotros, ¿no? Sí, ¿en dónde las encontraste? Para los que nos están escuchando, en YouTube que no son existe, muchas ¿no? personas Sí. las que nos ven tampoco en YouTube, pero... Pues ahí mismo donde va a estar este podcast, ahí mismo están las historias de las empresas. O sea, en realidad es muy interesante cómo ciertas marcas las promovieron ciertas personas que no son los dueños, que no son quienes logran el éxito, o, bueno, no sé si se pueden decir marcas, pues yo creo que sí, pero pues la del café, ¿no? O sea, promovieron 3 profesores que eran especialistas en café, que adoraban el café, y que se asociaron con una persona que estaba dedicada a ventas y que esa persona de ventas tenía una visión más grande y empezó a desarrollar la idea. Les compró la empresa y él pues es el dueño de este emporio que es Sí, de hecho también sufro de insomnio y también estuve viendo unos de whisky y otros así de cerveza y otras cosas. Creo que es la misma, ¿no? Cuentan la historia, sí, pero desde que es como... Sí, cómo surgen las empresas. El abuelo, el hijo y va creciendo, ¿no? Y va cambiando de manos. Sí, entonces a eso yo me refería hace un momento con la creatividad, ¿no? O sea, creo que la creatividad sí sería la capacidad que tienes tú de hacer algo con las cosas que están frente a ti para desarrollar algo más, ¿no? Dependiendo de tus necesidades y objetivos, ¿no? O sea, a lo mejor los profesores de esta historia pues estaban contentos con hacer buen café, ¿no? Pero ese era su objetivo, o sea, hacer un buen café, tener una experiencia agradable, pero no más. Ahora, ¿cómo conectas eso con el arte? Porque me suena hasta un poco opuesto, ¿no? O sea, los ejemplos que pudiste hacer como de cosas que se hacen industriales, mundiales, pero el arte es como que más exclusivo, es que creo ¿cuál es tu relación creo que el en arte ese podría sentido? creo que el arte podría ser una analogía exacta. Creo que también cuando me da mucho destellos de creatividad es cuando me estoy bañando. ¿No? Y entonces hoy estaba pensando en el podcast y estaba pensando en ciertas cosas del arte y justamente me puse a pensar cómo alguien en el 2022 pudiera disfrutar pintar manzanas, ¿no? Porque hay muchas personas que pintan y se dedican a pintar manzanas o paisajes o cosas, ¿no? Sí, seguramente en los parques de todas las ciudades hay alguien que está vendiendo un cuadro de manzanas. Claro, ¿no? Y en la casa de muchas personas hay cuadros de manzanas. Manzanas, y yo dije, bueno, manzanas, pero si me voy a lo más básico, que es el acto, o sea, el acto de pintar, yo es lo que disfruto, ¿no? El acto de pintar, ¿no? O sea, estar ahí, ese momento particular, que es como muy introspectivo, la acción, ¿no? De embarrar la pintura, de crear algo y lograr un objetivo, que es lo que hablábamos hace un momento. O sea, es un objetivo a lo mejor corto o básico, ¿no? Pues quiero pintar 2 manzanas rojas, ¿no? Sí. A lo mejor no es la obra maestra, no va a trascender en la historia, pero logró su objetivo
y disfrutó ese proceso creativo de hacer unas manzanas rojas. Y a lo mejor en un momento dado esas manzanas van a estar en una casa, en un hogar, adornando, decorando, generando una atmósfera para una familia, unas personas. Eso es lo que estaba pensando. O sea, realmente creo que no hay arte chico o no hay arte menor. Entonces, cuando hablo del café, digo, bueno, esas personas estaban satisfechas con eso, ¿no? El otro quería más. Y de la misma forma creo que hay artistas que buscan algo más, ya sea explorar y llevar a los límites más altos una obra, a lo mejor un mensaje político, un mensaje social o generar dinero, ¿no? Porque finalmente pues el arte también es un negocio, hay un mercado del arte, hay mucho dinero implícito y como cualquier situación social pues genera ganancias. Ya regresamos después de una pequeña falla técnica. Estamos probando varias cosas. Antes teníamos muchos que nos ayudaban, ahora ya se nos redujo el presupuesto. Pero estamos más ambiciosos, también vamos a intentar buscar cosas aquí si es necesario. Sí, creo que eso es importante porque redujimos el presupuesto con el objetivo de incrementar el número de episodios. Entonces vamos a ver qué es lo que nos sale. Te estaba preguntando cómo afectaba que estuviera involucrado el dinero en el arte. Me refiero a pues, qué tanto un artista está explorando su creatividad realmente por lo que quiere hacer o qué tanto te afecta como artista, pues que lo tienes que vender para subsistir o no. Claro. Te digo, lo primero que pienso cuando me haces esa pregunta es en otra cosa que me gusta mucho, que es el mezcal, ¿no? Y es la misma pregunta que podríamos hacernos. ¿Qué tanto nos afecta que el mezcal esté de moda, que el mezcal sea un producto redituable en este momento? Pues bueno, en cuestión ecológica sí hay una afectación, pero en el tema de calidad yo no podría decirte hoy cuál es un buen mezcal o cuál no es un buen mezcal, ¿no? Quizás te puedo decir cuál me gusta, para ¿no? elegir, claro. Te puedo decir cuál me gusta o cuáles me gusta de los que he probado. A lo mejor hay muchos que no voy a probar, ¿no? En algún momento. Entonces, creo que con el arte sucede algo muy particular. Depende mucho de las personas a tu alrededor. ¿A qué me refiero? Volviendo a este romance, esta novela que siempre se escribe alrededor de un artista, Basquiat, ¿no? Uh-huh. Es un artista de la calle que de pronto se vuelve el artista más popular en Nueva York, en la época en la que se tenía que ser artista en Nueva York. Además es como guapo, ¿no? Atractivo, celebridad. Y de pronto es como, bueno, ¿y su arte es bueno? ¿Su arte refleja algo? ¿No? Una de las críticas que le hacían era si efectivamente era justo o viable el que él hablara de la negritud cuando él vivía en un penthouse y usaba ropa Armani. O sea, yo creo que en realidad no son ideas contrarias, ¿no? Ni hay incongruencia en eso. Si a partir de su trabajo, de su obra, pues logró cierto éxito comercial o ciertas ventajas, no podemos demeritar esa obra o ese trabajo solo por el hecho de que tenía mejores posibilidades, ¿no? Pero quizás sí el tema social, de pronto puede ser un tema delicado, ¿no? Es un tema que hiere a ciertas personalidades, que puede ser sensible, ¿no? Sí, creo que hay una frase de Dalí, y seguramente es de esas que vi en internet también, que decía que la genialidad... Tú la pusiste contigo así en la playa. Claro, exactamente. De esas múltiples que tengo en mi Facebook. Que decía que la genialidad y la ambición tienen que ir de la mano, ¿no? Y creo que eso es importante también. No una ambición económica, simplemente puede ser una ambición de querer ser mejor, querer lograr destacar o lo que fuera. Creo que es bien importante precisamente eso que dices, porque al final también hace que más personas puedan disfrutarlo. O sea, si yo hago algo que a mí me gusta y que al final a través de mis ojos proyecto una realidad, ¿no? Que al final eso para mí es el arte, que a alguien más pueda inspirar, ¿no? Que esa inspiración mía pueda contagiar a la otra persona, creo que eso es correcto, ¿no? O sea, en el sentido de que de esa manera va a haber alguien que va a ser inspirado y seguramente va a crear algo más grande de lo que vio cuando se expuso a eso, ¿no? Claro, y yo tengo dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el arte monumental y público de Marín. O sea, cuando tú ves esas cabezas enormes con esta gesticulación que te hace pensar en, no sé, obras griegas,
en la calle, de pronto, pues sí te provoca cosas, ¿no? Digo, seguramente hay gente que pasa inerte frente a ellas, pero, o sea, te impacta, ¿no? Te impacta. Y de pronto, pues piensas, bueno, ese artista está consagrado, gana muy bien, o sea, su obra es muy cara, pero el hecho de que esa pieza esté ahí sí genera un impacto a las personas o una reacción. Por un lado, ¿no? Que estamos hablando de un artista... ¿Ese es de Marín? no, ese es Jorge Marín. Aparte está Javier Marín. Ok. Que también, digo, también él tiene obras muy grandes. ¿No? Hay en el aeropuerto muchas piezas de él y también creo que en la Gustavo Madero está un Fígaro enorme de él, de Jorge Marín. En general creo que es eso, ¿no? Bueno, hablamos de, no sé, obras más conocidas como las de Sebastián, ¿no? El Caballito, ¿no? O sea, el Caballito de Sebastián, o sea, son obras, ¿no? O sea, de pronto es algo tan inexplicable, ¿no? Tan fuerte que dices, una cabeza, ¿no? Gigante frente a mí. Definitivamente tiene que provocar algo en las personas, ¿no? Sí, seguramente hay quienes no van a sentir nada y van a ver a alguien que de repente eso era lo único que le faltaba en la vida para lograr lo que estaba esperando. O no, bueno, mi relación con el arte es como que es ese lugar donde te puedes sacar de tu cotidianidad, pues, ¿no? O sea, como que en un día normal, como que es otra forma de pensar o como que te permite como que salirte un poco de la caja. Ahora, yo creo que si pasa una persona por acá y pasa y no la ve así, pues tiene mucho que ver que no tanto con un problema de él, sino que también hay que tener un poquito de tener alguna ventaja, si me explico, o sea, tener algún tiempo libre, si tienes muchos problemas, eso como que el arte es así de, pues, claro. Pues, ¿para qué? ¿No? Sí, o sea, si tú eres el que limpia el parque, pues a lo mejor no le vas a prestar tanta atención. Lo vas a odiar, porque no hubieran hecho una cabeza más lisa. Exactamente. Limpiarla bien. Sí, pero también creo que hay un tema, ¿no? Porque al final muchos, o sea, tienen como esta perspectiva de que los museos y el arte mismo está como en un nivel diferente al que las personas normales y cotidianas pudieran acceder. Y creo que hoy hay muchísimas expresiones artísticas en las que cualquiera lo puede entender y verse inspirado por ello. Creo que también eso es lo interesante de estas expresiones. Al final creo que el arte tiene que ver con sentimientos de la persona que los está creando y lograr tocar sentimientos. Es como cuando vemos una película. O sea, ¿por qué Netflix es tan bueno? O pues al final es una de las empresas más grandes del mundo hoy en día, con una capacidad enorme y todos están queriendo imitar las series especiales que sacan las películas. Y por qué el cine también es un tipo de industria tan grande, creo que es precisamente por esa capacidad de transmitir emociones fácilmente. A diferencia así de una pieza que necesitas, como bien dices, como un poquito más de, a lo mejor, de experiencias previas para poderlo entender, pero también no creo que esté negado a todos. Claro, sí creo que las expresiones son... creo que debemos de ver que existen, ¿no? Y también sentirnos como con esa intuición de querernos inspirar. Creo que eso también a veces nos falta. Y sí, los que pues tienen la necesidad de comer no van a estar pensando en, mira qué bonita esta estatua, ¿no? Entonces sí creo que también tiene que ver un poco con eso, el tema de las expresiones artísticas. Sí, bueno, era lo que comentaba, ¿no? Del tema que decías de la ambición y la genialidad. O sea, para ver esta obra ya en un espacio público es porque hay invertido ahí mucho capital humano, mucho capital social y mucho dinero, ¿no? O sea, para poder realizarla, para poderla llevar y que la intención finalmente sí llevársela al público, ¿no? Otra cosa que yo diría que es social y que, por ejemplo, en Oaxaca tiene mucho éxito comercial, a pesar de que su origen, la finalidad es lo social, es la gráfica. Alguna vez leí que los artistas gráficos como Posada realizaban la obra porque el arte más social que existe es la obra gráfica. ¿En qué sentido? En que tú generas una pieza hoy y la puedes multiplicar, no sé, en 100, 200, y eso permite que se vayan a diferentes lugares, museos, bibliotecas. Entonces es una manera de diversificar en aquel tiempo el arte o el mensaje que tú quieras transmitir. Es lo más social en el arte. Y ahora, por ejemplo, en Oaxaca, pues sí, hay muchas obras que hablan sobre revolución, sobre cosas, temas sociales, políticos, y casualmente es la que es más atractiva para los visitantes extranjeros. Sí, y es muy buena comercialmente, porque al final democratizas ese esquema. Lo ves en cada esquina, ¿no? En cada esquina hay algo pegado, o sea, hay una expresión pegada, una obra pegada, y que al final, digo, si quieres vas a la galería, la compras y la tienes en tu casa,
pero eso también le da un sentido más allá, ¿no? Que era un poco lo que hacía el graffiti, creo, pero en Oaxaca se ve en estas, no sé cómo llamarle, estas gráficas pegadas en la pared que te atraen de una manera. Entonces ahí sí creo que esas, por ejemplo, no necesitas tanto, o sea, para entenderlas. Creo que son muy claras sobre el mensaje que están transmitiendo. Sí, y te digo, al final no sabríamos, ¿no? Es como una línea muy delgada entre determinar si están cumpliendo su objetivo social de transmitir un mensaje de revolución, de lucha, de cambios, no sé. O en realidad es un producto muy atractivo para ciertos clientes que vienen del extranjero y comercialmente pues les atrae y lo adquieren, ¿no? Porque se llevan un buen souvenir de México, ¿no? O sea, en realidad creo que en el arte no hay puntos medios, siempre está muy polarizado, pero al final depende mucho de tus intereses, tus gustos, o sea, no es como un bueno y malo, ¿no? Y que creo que es la parte que me gusta más en cuestión del arte y en cuestión de la enseñanza del arte. Sería eso, ¿no? O sea, no hay un objetivo único, no hay un resultado único. No es como las matemáticas, ¿no? O sea, 2 y 2 siempre van a ser 4. Y si no te lo aprendes, pues el que está mal eres tú, ¿no? Pero en el arte no es así. En el arte tú puedes hacer lo que tú desees y puedes llegar al nivel y al objetivo que tú quieras y estás haciendo lo que puedes lograr, ¿no? O sea, ese es el arte, esa es la creatividad, ese es tu nivel de creación y no por eso es menos o malo, ¿no? Sí, ahí digo, nada más como duda, ¿qué opinas de esta parte? A mí me queda siempre muy claro porque lo que intento hacer con lo que hago todos los días es llegar al estado del arte, ¿no? O sea, lograr esa finura de lo que estoy haciendo y de lo que sé para poderlo explorar de esa manera, o sea, verlo como arte desde mi profesión. Creo que también, o sea, la pregunta sería hacia qué dicen que tienes que lograr ser un profesional para poder lograr romper las reglas como un artista. En el sentido de que primero el artista debe conocer lo básico, ¿no? Y de ahí poder explorar sobre una línea conectada. Es más fácil entenderlo con los músicos, ¿no? O sea, para poder tener músicos que improvisan o que tocan jazz, primero deben de ser maestros en la música o en el instrumento que están tocando. ¿Qué opinas de esa parte? ¿Cómo lo vives y cómo lo ves? El profesionalismo, la creación. Esa es la parte que responde también a lo que hace rato decías, ¿no? Del tema económico y todo lo que puede estar alrededor del arte. ¿Para qué hago esto, no? O sea, estas manzanas que pinté, pues a lo mejor me gustan, me hacen feliz, pero ya, ¿no? Y a lo mejor algunos somos más ambiciosos en el sentido de que queremos trascender. Queremos que nuestra obra cruce fronteras, que nuestra obra cruce temporalidades, que nuestra obra esté en museos, que nuestra obra esté en libros, que nuestra obra sea vista dentro de 200 años y alguien esté referenciando la obra de Francisco Merino, ¿no? Por lo que le provoca, ¿no? 200 años después. O sea, yo veo obras de artistas de hace 100, 200 años y me siguen trastornando la cabeza, ¿no? O sea, me siguen confundiendo, me siguen generando tantos cuestionamientos, tantas emociones, que de pronto se lo agradeces, ¿no? Se lo agradeces al artista porque dices, bueno, todo el esfuerzo de su vida está ahí para que esa obra provoque tantas cosas. Sí. Y también es sorprendente cuántas obras de hace mucho tiempo las ves y parece que las hicieron así el mes pasado, ¿no? Así es. Parecía lo más provocador de ahora, cosas que se hicieron. ¿Cómo se llama que era contemporáneo de Klim? Schill, o ¿cómo se llama? Gwen Schill. O sea, ves la obra de él y haz de cuenta que la hizo hace un mes, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esa es la parte del arte que trasciende más, ¿no? El que es atemporal, ¿no? Independientemente del tema, porque justo estás hablando de un artista que tiene una obra, pues, muy, ¿cómo diríamos? Pues una obra figurativa, realista, de cuerpos, de figuras de seres humanos, ¿no? Que es lo más tradicional, digamos, en el arte, ¿no? ¿Qué es lo más tradicional? Pues pintar una figura humana. Y sin embargo, esa obra, al día de hoy, como dice Íñigo, la puedes ver y te va a trastornar, ¿no? Por el tipo de gesticulación, por los colores. Y es la visión, o sea, la visión que tiene el artista en ese momento que logra que su obra trascienda. No se quedó con algo solamente de su momento, sino que quiso ir más allá. Y estás hablando de un artista que vivió 28 años. Sí, y se murió en la última pandemia. O sea, como cada 100 años hay pandemia, ¿no? Se murió en la pasada, ¿no? Y yo a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero venía pensando que te iba a preguntar. El nombre Francisco, o sea, en el mundo del arte oaxaqueño, ¿tu nombre Francisco te pesa un poco? ¿Te ha pesado en algún momento o nunca lo has pensado?
Porque al final creo que los nombres, o sea, el nombre que nos ponen muchas veces define la personalidad que tenemos y el camino que recorremos. La pregunta sería esa, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado contigo con ese nombre? Bueno, pues yo creo que el CURP al final te dice cuántas personas iguales a ti hay, ¿no? No sé si se habían dado cuenta, pero el último número indica cuántas personas como tú existen, en México por lo menos. ¿En serio? ¿En serio? Okay. 01, 03, 04. Okay. Ese 0 tal significa que hay 5 personas que se llaman exactamente como tú, con los 2 apellidos, el mismo nombre. ¿En serio? Exactamente así. Sí. Ese Es un dato técnico. Ese es un dato técnico, ¿no? Y entonces, pues bueno, el mío dice 1, o sea que yo quiero entender como que soy el número 1, pero seguramente hay otra persona igual. Pero me refería muchos... más a Francisco, o sea, el nombre Francisco. Sí, ya te entiendo, pero me refiero a que creo que al final, en el tema personal, no sé si a otros artistas les sea relevante, lo más importante para mí es el impacto de la obra. Mira, es lo de... Ese es Egon Schiele. Claro, no lo había visto y Hace 100 años. Increíble. El impacto de la obra, ¿no? Los ojos, la mirada. Y creo que, bueno, seguramente esta escena está cortada, pero creo que aquí lo podemos ver. No está la firma en ningún lado, pero los que conocen la obra de ese artista saben que esa obra es de Egon Schiele. Claro. Entonces, creo que en esa parte, para mí lo más importante es eso, ¿no? O sea, el trascender a través de mi trabajo, más allá de un nombre, ¿no? Ok, sí. Eso me gustó, o sea, la firma no es importante, sino la marca que dejas en la obra que generas. Y para mí esa es la primera forma de reconocer que algo es arte, en que pretenda mantenerse durante mucho tiempo, porque escapa de la cotidianidad. Uno lo puede ver en la música, ¿no? O sea, puedes escuchar una rola de reggaetón, no quiere decir que sea mala, pero te va a contar de algo específico de ahora, va a decir del Instagram, va a ocupar palabras que estén ocupando en este momento, la jipeta, etc. Entonces solamente va a vivir los meses que esas palabras vayan a vivir. Pero puedes escuchar otra rola, no sé, como de Pink Floyd, y desde que la escuchas, pues sabes que no está pensando en este momento, sino en algo más universal, algo que pretende, es más ambiciosa en ese sentido. Habla de un momento de vida, ¿no? Exacto. Una situación de vida, no habla de una época, ¿no? Así que es. es algo más trascendente, que es lo que decía hace un momento, no hay arte más trascendente. Ahorita que dijiste lo del reggaetón, me acordé de una becaria que estaba conmigo que decía, voy a poner reggaetón viejito, ¿no? Que es Daddy Yankee. Ya suena viejito. Ya es viejito, Claro, ¿no? claro. O sea, ya hay una temporalidad también en eso, ya hay una clasificación, ya hay un reggaetón que me suena viejito y uno que me suena nuevo, ¿no? Sí, y como todo creo que tenemos esa aspiración de que lo viejo es, o sea, que los tiempos anteriores fueron mejores. Y ese sentido del old school y la sensación de que lo que tenemos atrás no es lo que tenemos hoy, que hoy ya es más desechable o más comercial, por llamarlo de alguna forma. Creo que también eso tiene que ver con la música y las expresiones, ¿no? O sea, al final, no sé si en este momento haya grandes artistas de la talla de artistas del pasado. O creo que el espacio todavía que tienen ellos para explorar su arte o para crear obras que trasciendan, creo que todavía el tiempo ha sido muy poco. Y eso creo que es una línea que para mí, por ejemplo, hace rato que hablábamos del profesionalismo y de la experiencia, de la maestría del arte, que de repente nos falta, ¿no? Y en esta, como en esta historia que nos contamos a nosotros mismos de la espontaneidad de las cosas, creo que tenemos que irnos dando cuenta que tenemos mucho trabajo atrás, ¿no? Queremos que lo que poquito que sabemos, que un video de YouTube de cómo pintar la Mona Lisa es suficiente para poder hacer arte, sino que necesitamos trabajo, o sea, y eso es lo que me gusta mucho de ese podcast, porque al final a mí sé que hay mucha gente que trabaja muchísimo y que eso es algo que creo que a nuestra generación le falta entender, que no todo es rápido y que todo requiere un trabajo continuo de sacrificio, esfuerzo y así que lágrimas. Bueno, no sé, yo fíjate que he ido cambiando un poco el concepto, ¿no? Quizás yo sí me determinaría hasta antes de la pandemia como vieja escuela, sí. Pero he cambiado muchos conceptos, ¿no? Y creo que la explicación o la forma más fácil de entender eso es en el hecho de que hay un lugar para cada cosa, ¿no? O sea, tú tienes tu momento, tu lugar, tu espacio, ¿no? Me estaba yo riendo ayer porque estaba viendo un video de los Beatles y otro artista y que estaba Yoko Ono, ¿no? Entonces está cantando John Lennon con el otro artista bien bonito y de pronto Yoko Ono hace una intervención ahí medio rara, así como claro. Se ve así, se ve graciosísimo porque el cantante se queda así como de, y le cortan el micro.
O sea, la siguiente intervención ya le cortaron el micro, entonces ya nada más está ahí haciendo cosas y le cortaron el micro, pues, ¿no? Y a lo mejor pocas personas saben que Yoko Ono es una artista contemporánea relevante, ¿no? En el mundo del arte. Entonces, pero es bien mala, ¿no? Tiene cosas, ¿no? Digamos que... El video ese de Caught Me, no sé cómo se llama, donde el público empieza a quitarle. ¿Has visto eso? Es un video. No sé exactamente cuál sea la pieza que Haz de mencionas. cuenta que su obra es, pues no sé por qué, no me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre, pero haz de cuenta que está el público y ella se sienta y entonces pide que cada uno del público con una tijera le corte un pedazo de su ropa, así hasta que se quede desnuda. No se queda desnuda porque pues es Yoko Ono, pero sí, y es curioso ver cómo, y yo supongo que esa es la obra, pues, ¿no? O sea, cómo actúa el público frente a esa situación. Y lo curioso es cómo empiezan muy tímidos y ya los últimos, o sea, cómo es como psicología de... Sí, el nivel de masa, agresividad. ya los últimos ya es o sea, lo hacen mucho más, pues, o sea, le cortan más y así. Esa es yo creo que la obra más famosa. Bueno, y justamente es lo que yo mencionaba hace rato, ¿no? O sea, esa obra en el tiempo, en su momento, quizás fue muy trascendente, ¿no? Pero no es cantante, ¿no? O sea, a eso me refiero. O sea, quizás para la música no hay talento, pero yo te decía que toco la guitarra, ¿no? Yo creo que soy como Yoko Ono, más o menos, en el tema de la música. Pero con el tema del arte contemporáneo quizás fue de las pioneras, ¿no? A lo mejor hoy es una risible o simple su obra, pero quizás fue parte de este grupo que impulsó, y al ser Yoko Ono una persona famosa, ayudó a abrir esa brecha, ¿no? En el hecho de que más artistas con quizás una propuesta más profunda pudieran avanzar. Y eso pasa mucho en el arte, no sé, o sea, es una pregunta que el artista de repente explora. Me imagino que también la creatividad, que al final para mí es como esa conexión de dos puntos en el espacio y que tu cabeza los vaya conectando, pero yo creo que de repente te avientas y te aventuras a cosas diferentes, ¿no? O sea, si tú eres un artista, empiezas como a explorar otras cosas. A lo mejor de repente te vemos con una armónica o de repente te vemos con otras cosas, porque es parte de la experiencia que creo que como artista tienes que ir adquiriendo. Claro. ¿Funciona así con los artistas y en el círculo? Yo creo que no es una ley, pero es lo que se esperaría, ¿no? Ahí yo creo que sí es lo que se esperaría del arte, ¿no? De romper límites, no llegar a un tema... No sé, la gente se burla, ¿no? Un tema de godín, ¿no? De decir, pues cumplo este horario, cumplo mis funciones y hago esto, ¿no? Que un artista termina diciendo, bueno, hago un cuadro rojo y voy a hacer un cuadro rojo todos los días y pues mis cuadros son rojos, ¿no? Sino que se permitiera explorar no solamente un cuadro, sino algo tridimensional o algo performático o cosas más allá. Pero vuelvo a lo mismo, son gustos, ¿no? Y son géneros y son espacios donde tú te sientas cómodo y puedas desarrollarte de la mejor manera, ¿no? Porque... pienso yo que justamente si el arte simboliza o representa libertad para las personas, ¿de qué manera sería viable ser artista si llegas a un mercado o con un galerista que te va a presionar o coercionar a solamente hacer cosas negras, ¿no? Solamente hacer cosas verdes o solamente lo que está de moda? De otra forma, entonces, pues el arte no es esa libertad que tú esperas, ¿no? Y a lo mejor si tú no estás buscando esa libertad, pues llegaste al lugar indicado. Pero si tú estás buscando eso, probar, generar o hacer algo diferente, o sea, creo que ese sería uno de mis objetivos, al menos como artista. Un día ver un cuadro y decir, hice algo nuevo, hice algo diferente. No a mí, sino al mundo, ¿no? Se dice que no hay nada nuevo que pintar o ya no hay nada que crear. Yo creo que sí. Y ese es el reto. Imagínate qué tan abismal o tan aplastante es esa idea de este tipo de artista. Decir, tengo que hacer algo diferente. Sí, ¿quién dijo eso? O sea, que dices de que ya no hay nada más que pintar. O sea, ¿de dónde viene? Creo que es una frase común, ¿no? Sí. Como que se perdió en el camino, quizás, ¿no? ¿Quién fue el autor? Pero es que en realidad es eso, no hay nada nuevo que pintar, pero sí lo hay. Y entonces imagínate el reto cada día, pararte frente a un lienzo en blanco y decir, tengo que hacer algo nuevo, algo diferente. Sí, yo alguna vez escuché también que decían que yo no pinto lo que veo, sino lo que pienso. Uh-huh. Entonces creo que esta idea de que ya no hay nada más que pintar se me hace como extraña, porque pues al final cada quien piensa lo que cree o lo piensa como lo ve, o sea, es un proceso interno en el que a lo mejor yo veo eso azul, pero en realidad tú no lo vas a ver azul porque no sé qué estás viendo, ¿no? Pero sí creo que ahí en ese tema de la expresión, de pintar, de expresarse artísticamente,
pues ese mundo de las ideas, al traerlo puede ser cualquier cosa, ¿no? Y hay tantas cosas ahí sin descubrir que creo que sería muy interesante no pensarlo de esa manera de que no hay nada más, ¿no? Y creo que ahí viene la genialidad, cuando descubres eso que nadie más había pensado. Sí, es como lo de las manzanas que dije hace rato, ¿no? Digo, suena chistoso, pero no vamos a pintar las mismas manzanas nosotros tres, ¿no? Claro, ¿no? Y a lo mejor esas manzanas pueden ser para ti tan especiales y únicas como lo tienen que ser, ¿no? Como te digo, mi concepto de arte ha cambiado mucho, ¿no? Antes quizás sí era un poquito más crítico o desde una postura en particular, pero al tener contacto con otras personas que les gusta realizar obras, pues siento esa empatía, ¿no? Con decir, bueno, es que ellos son felices haciendo eso, ¿no? O sea, si les encanta hacer mariposas, pues qué maravilla, ¿no? Porque encontraron lo que querían hacer. A lo mejor algunos somos más románticos y somos más este artista que sufre, que se acongoja todos los días porque está en un rollo ahí creativo, genio, que no puede encontrar ese hilo negro, ¿no? O sea, yo sí me identifico un poco con eso más, ¿no? Me gusta quizás el drama, ¿no? Los extremos, pero creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? Alguien quizás es más metodológico, ¿no? Y como te digo, alguien dice, pues voy a hacer 2 cuadros esta semana, uno azul, uno rojo, y va a tener unos personajes que son los que vengo haciendo desde hace 10 años, y para mí está bien, ¿no? Sí, ese es su estilo, ¿no? O ese es su estilo, para el galerista está bien, para el cliente está bien, no pasa nada, no agreden a nadie, ¿no? O sea, y que creo que esa es la ventaja con el arte. No agredes a nadie, el crear no afecta en teoría a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte buena, ¿no? O sea, la parte buena del arte sería el que todo lo que hagas, pues en teoría no va a afectar, ¿no? O no va a agredir a alguien más, ¿no? Y ya para ir finalizando, una pregunta que me gustaría hacer es ahorita le llaman flow, ¿no? O sea, como que este estado de flow en el que de repente te puedes meter haciendo lo que te gusta y te apasiona. ¿Cómo llega? Ya nos dijiste que tu inspiración llega bañándote, pero ese estado de flow, la mía sí llega en el baño tocándote la cabeza y con los aromas del vapor, pero ¿cómo llega tu estado de flow? ¿O cómo le haces para entrar? Porque al final el estado no es un punto en el que que tú digas, voy a entrar y me meto, sino que para muchos es un ritual, claro, ¿no? O sea, para muchos es apagar la luz hasta cierto nivel, poner un café al lado, poner no sé, la iluminación de cierta manera. ¿Cómo entras en ese estado o si has podido entrar? Ya. No, pues eso del café suena bien, pero yo creo que mi ritual es trabajar. ¿A qué me refiero? Quizás no tengo una idea para pintar hoy, pero tengo bastidores que entelar, tengo marcos que armar para poner obra gráfica, tengo una pieza gráfica que imprimir, tengo barro que quiero utilizar para hacer copas de mezcal. Entonces, mi rollo es trabajar. Y cuando estoy trabajando, cuando estoy justo en este proceso de crear algo, que quizás es un terreno conocido, o sea, ya puedo hacer esta copa, ahí es donde de pronto, hay estas copas, si yo le agrego esto, como esta calaverita, pues serían diferentes y me gustarían, ¿no? Y entonces las voy a llevar a este taller para que sean negras, ¿no? Okay. Y es como empiezan a suceder cosas. Algunas veces las anoto, algunas son tan fuertes las ideas que no van a irse, que yo sé que no se van a ir, entonces no las necesito anotar porque ahí van a estar, ¿no? Y cuando esté frente al lienzo, van a salir, pero porque estoy trabajando, ¿no? O sea, no permito, digamos, que pase un tiempo sin hacer, ¿no? No es como que voy a llegar, me voy a sentar, me voy a tomar un vinito y, sí, quería hacer flores, ¿no? Claro. Simplemente me pongo a hacer cosas y esas cosas me liberan porque finalmente son pendientes, ¿no? Como en cualquier trabajo. Claro, te liberan espacio mental también. Exacto. Tenía que hacer bastidores, tenía que hacer esto, ya no lo tengo y el espacio está libre, es momento de aterrizar estas ideas, ¿no? Y perdón, y también seguramente a muchos les ayuda, como decía hace un momento, una experiencia, una lectura, que tanto puede ser de manera literal, así de, no, pues los viajes 7 leguas del no sé qué, ¿no? O sea, bueno, voy a hacer pinturas marinas y peces, ¿no? O, bueno, ese 7 leguas me tenía un mensaje sobre la vejez. Voy a hacer obras que hablen sobre la vejez, ¿no? Okay. Y cada quien lo va a abordar de manera distinta y yo creo que todos los enfoques son válidos, ¿no? O sea, finalmente si lo tomas tan literal de hacer al Principito, o si pones ahí lo que
para ti representa el amor y la trascendencia, no sé, ¿no? O sea, cada persona va a poder generar de acuerdo a su capacidad, a su nivel de experiencia de vida, de conocimientos, contexto, ¿no? Ahora, también es increíble de pronto ver que una persona en África pinta las mismas manzanas rojas que alguien de Estados Unidos, ¿no? O sea, dices, wow, ¿cómo pasa eso, no? Pero creo que ese es nuestro hilo conductor, nuestra... Que la experiencia humana Sí, la es humanidad, muy, ¿no? El sentido de similar, humanidad. sin importar las circunstancias, ¿no? Exactamente. Eso es inspirador, ¿no? También, en donde sea que estés. Pues muchas gracias por venir, Merino. Además de ser pintor, haces esculturas, haces serigrafía, haces cerámica. Pues yo invito a todos a que se acerquen al trabajo de Merino. Ya nos dirás ahorita dónde te pueden encontrar. Y bueno, pues yo tengo gusto de conocerte. Sé lo mucho que has sacrificado por seguir tu sueño. Y es las personas que yo admiro, las que van por todo, las que lo intentan a full. Y pues muchas gracias por haber venido. Sí, y gracias por habernos acompañado, porque la verdad es que esto que estamos haciendo también queremos que sea de inspiración. Sabemos que el conectar con personas que están creando cosas diferentes y que tienen formas de pensar, que muchas veces van en contra de lo que muchas otras personas piensan, creo que también tiene que ver con la inspiración de ver, o sea, creo que la vida misma tiene que ser vista como arte, ¿no? Entonces, pues yo también te admiro muchísimo con las obras que he podido ver tuyas. Y pues gracias por haber participado esta tarde, ¿no? Muchas gracias. Y justo como decías, Íñigo, de la cuestión de un sueño, yo creo que esa parte sí definiría para mí lo que es el arte, ¿no? O sea, vivir un sueño. Y un sueño que muchas veces no sabes que es ese sueño, ¿no? Yo creo que lo más difícil para mí fue eso, ¿no? El poder circular toda mi vida y entender que eso era lo que realmente quería, ¿no? Pasaron muchos años para que yo lo pudiera lograr. A lo mejor a veces... Y eso es un mensaje para las personas. A lo mejor a veces huimos de lo que la vida nos está presentando como la mejor opción de hacer. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos alejamos de eso. E inevitablemente, en algún momento de la vida vamos a llegar ahí y tú podrás decidir si eso es lo que quieres realmente hacer o no. Y en mi caso fue el arte que estuvo persiguiéndome toda mi vida y me alcanzó y por fin pude decir, esto es lo que quiero, esto es mi vida y esto es un sueño de vida, ¿no? Muy bien, no se diga más. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.